Me falta una persona que se anote, por favor, de los que están presentes. Gabriel. Presente, profesora. ¿Ya te anotaste? Sí, ya lo estoy haciendo. Jennifer, ¿ya te conectaste? ¿Te anotas, por favor, en el chat? Sí. Ok, gracias. Entonces, pues vamos a empezar, muchachos. Ahorita pues ya vamos a empezar a revisar la parte de cromatografía. ¿Me activan sus cámaras, por favor, algunos? Vanessa, ya, gracias. Algunos más, muchachos, que puedan activar su cámara. Víctor Manuel también, gracias. Algunos 2 o 3 más que puedan activar su cámara, por favor. ¿Nadie más? Jesús, ya, gracias. Cuando menos otra persona. Jennifer, gracias. Y también Carlos Eduardo, gracias. Entonces, a ver, vamos a empezar con la parte de cromatografía. ¿Qué es la cromatografía, muchachos? ¿Qué es? ¿Alguien que me quiera responder? Es un método de separación. Ajá, más. Bueno, también podría ser que para este método de separación se van a distribuir en 2 fases, la móvil y la estacionaria. Así es. Entonces vamos a tener nosotros nuestro sistema cromatográfico, en el cual tenemos una fase estacionaria, una fase móvil, y van a ingresar a él una muestra, donde esta muestra tiene diferentes componentes. A, B, C, D. ¿Sale? Entonces lo que se pretende es que a la salida del sistema cromatográfico, o sea, después de que esta muestra haya pasado a través de la columna, que es una columna, ¿sí? Pues por acá nosotros tengamos a la salida de ese sistema cromatográfico, ¿sí?,
nuestros componentes, pero separados, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que estén separados? Pues dependen de los equilibrios de distribución que se van a estar llevando a cabo. O sea, cada uno de estos componentes, de manera independiente de los demás, va a estar estableciendo equilibrios entre cada una de las fases, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas dos fases? Pues la fase estacionaria y la fase móvil. Para cada uno de los componentes, nosotros en su momento podemos plantear este equilibrio, ¿no? Y tenemos lo correspondiente de las constantes termodinámicas, ¿sale? En donde a cada equilibrio le corresponde una constante termodinámica para el analito en cuestión, y esa constante termodinámica debe de seguir ley de acción de masas, ¿sí? Entonces, entre estas dos fases para el analito en cuestión, que se distribuye entre las dos fases correspondientes, la fase móvil y la fase estacionaria. Entonces, ¿de qué dependen estas constantes termodinámicas? Pues dependen de todo lo que depende cualquier constante termodinámica, que son condiciones de temperatura, presión, ¿sí? Las condiciones estándar, y dependen también en su momento de la naturaleza química de la fase estacionaria. Esto es, qué compuesto es el que está haciendo las veces de la fase estacionaria, qué compuesto hace las veces de la fase móvil, y qué compuesto, pues obviamente es el analito, ¿sí? Su naturaleza química. Entonces, en nuestro sistema cromatográfico hay una fase estacionaria que, como su nombre lo indica, va a permanecer en su lugar, o sea, no se va a mover, y hay otra que le vamos a denominar fase móvil. Esa fase móvil, como su nombre lo indica, se va a mover, se va a desplazar a lo largo de la columna cromatográfica, en este caso, ¿sí? De nuestro sistema cromatográfico, a cierta velocidad, una velocidad que puede ser regulada por el analista, ¿sí? Esa fase estacionaria puede ser un sólido o puede ser un líquido. Si es un sólido, pues si tenemos una columna cromatográfica, entonces ese sólido es el que son partículas sólidas que están en el interior de la columna cromatográfica, ¿sí? Si es que es un sólido, vuelvo a repetir, y el sólido como tal hace las veces de la fase estacionaria. Pero si esa fase estacionaria es un líquido que, bueno, puede estar impregnado en todo el revestimiento interior, en todo el diámetro interno de la columna cromatográfica, o sea, este es un líquido, ¿sí? O bien puede ser un líquido que está soportado sobre un sólido, o sea, tienen un sólido que actúa como soporte únicamente, y toda la superficie externa de ese sólido, ¿sí?, está recubierta por un líquido. De ese líquido en su momento hace las veces de la fase estacionaria. Obviamente estos recubrimientos, o sea, se hacen químicamente, ¿sí? O sea, mediante algún procedimiento, algún tratamiento químico, y después, o sea, bueno, ya en su momento, pues estas partículas pues se empacan aquí en la columna cromatográfica, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, la fase estacionaria puede ser un sólido o puede ser un líquido, y la fase móvil en su momento puede ser un gas o puede ser un líquido. Si es un gas, pues estamos hablando de cromatografía de gases, que es una técnica instrumental. Si es un líquido, pues ese líquido, pues estaríamos hablando de cromatografía de líquidos, pero la cromatografía de líquidos la hay instrumental y la no instrumental, que es propiamente la tradicional. Entonces, bueno,
A esto entonces lo primero que vamos a empezar a ver aquí es el hecho de que tenemos entonces un sistema cromatográfico en donde la fase móvil, pues como decíamos, se va a distribuir a lo largo del sistema cromatográfico y los analitos cuando ingresan al sistema cromatográfico ingresan juntos, van a estar estableciendo equilibrios de manera independiente de los demás componentes. Cada componente va a estar estableciendo el equilibrio correspondiente, ¿sí? Entre cada una de las fases, la móvil y la estacionaria, van a establecer los equilibrios correspondientes y en su momento, bueno, pues, ¿qué es lo que se espera? Que dependiendo de la naturaleza química de esa fase estacionaria y de esa fase móvil, y obviamente del analito en cuestión en cada caso, pues sea pues propiamente esa constante termodinámica, y esa constante termodinámica es la que me va a decir qué analito va a preferir estar más tiempo en una fase y en la otra. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo constantes termodinámicas reportadas para el componente, bueno, una constante termodinámica en un sistema para el componente A, y esa constante es mayor que la correspondiente para el componente B, y que esa constante es mayor que para el componente C, ¿sale? Y que esa constante en su vez es mayor que para el componente D, y que además la del componente D es muy pequeñita y que se aproxima a cero, ¿no? Y que además, vamos a suponer que la de estos dos se parecen, ¿no? O sea, se parecen estas dos y esta es ligeramente más grande que esta. Pero siendo así, por ejemplo, como se los acabo de describir, ¿qué componente esperaría yo que fuera más retenido por la fase estacionaria? Pregunto, porque vean, o sea, las constantes termodinámicas pues me indican en su momento, ¿sí? Hacia dónde se desplaza o se podría desplazar ese equilibrio. Porque, por ejemplo, a ver, si tenemos un valor de una constante muy alto, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, así es, ¿sí? Entonces, si tenemos un compuesto que tenga un valor de esta constante muy alto, pues será un compuesto que tenderá más a estar en la fase estacionaria, y como esta no se mueve, pues entonces va a ser más retenido que otros, porque ahora vamos en el otro caso. Si la constante termodinámica fuera muy baja, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Hacia la izquierda? Así es, hacia la izquierda. Y siendo así, estaríamos hablando de un compuesto que va a preferir estar más tiempo en la fase móvil, ¿sí? Y como ésta se mueve, pues lo va a arrastrar junto con ella. Esto es, se va a crear aquí en mi sistema cromatográfico una diferencia de velocidades de los diferentes componentes que hay en esa muestra. O sea, algunos van a avanzar más rápido, algunos van a avanzar más lento. ¿Quién? O sea, si suponemos que, por ejemplo, las constantes para los componentes que hay en esta muestra son así, o sea, donde la correspondiente del componente A es más grande y la más pequeña es la del componente D, y bueno, y así van en ese orden más o menos, ¿qué componente esperaría yo que saliera primero? ¿A, B o C o D? ¿Cuál esperaría yo que avanzara más rápido y por lo mismo entonces saliera primero? ¿El componente D? Así es, el componente D, ¿sí? Entonces, si siguiéramos esto así como está, pues entonces D saldría primero, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Saldría el que alcanzaría primero aquí la salida del sistema cromatográfico, ¿sí? Después, ¿quién saldría? ¿El C? El C. ¿Y después quién saldría? El componente B. Así es. ¿Y después quién saldría? El El A. O sea, hasta el último saldría el A. ¿Sí estamos? O sea, así van eluyendo. Obviamente estos están aquí
Aquí luego a la salida del sistema cromatográfico ya establecieron sus equilibrios, cada quien por su parte, ¿sí? Y entonces el que avanza más rápido en el sistema es D y es el que va a salir primero, ¿sí? Y bueno, entonces estas constantes pues son las que me van a decir en un momento dado hasta qué punto quién es el que va a avanzar más rápido, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, la cromatografía como tal, hay cromatografía en una de sus clasificaciones más general, hay una cromatografía que es clásica y una cromatografía que es instrumental, ¿sí? Dentro de la cromatografía clásica, ¿cuáles conocen ustedes, muchachos? ¿Qué técnicas cromatográficas en su momento han realizado que pertenezcan a la categoría de la cromatografía clásica? ¿No han realizado ninguna? No nada más aquí en la escuela, o sea, sino en algunos estudios anteriores, en algún otro nivel educativo o algo así. ¿Podría ser la de columna? Podría ser, así es, la de columna, es una de ellas. ¿Cuál otra? La cromatografía en papel y la cromatografía en capa fina, ¿sí? Entonces, estas, al ser clásicas, pues obviamente fueron las primeras que se desarrollaron, ¿sí? De hecho, el estudio de la cromatografía empezó en un inicio por un análisis de una cromatografía en columna de pigmentos carotenoides. Entonces, pero bueno, finalmente, en todo tipo de cromatografía siempre hay una fase estacionaria y siempre hay una fase móvil, ¿sí? Entonces, en la de columna, básicamente, pues que obviamente como su nombre lo indica, se necesita una columna cromatográfica y esa se rellena o se empaca con la fase estacionaria correspondiente, o sea, y se va a hacer pasar, bueno, se aplica el analito, la muestra con el analito y se va a hacer pasar en su momento fase móvil y se van a ir recolectando por acá fracciones y demás. A eso hace referencia a una cromatografía en columna. Ya hablaremos un poquito más adelante de la de papel y capa fina, un poquito más de ellas, ¿sí? Pero ahorita me interesa más irme hacia esta parte, hacia la cromatografía instrumental. La cromatografía instrumental hay de dos tipos. ¿Cuáles conocen ustedes o bueno, cuáles ya revisamos? ¿Cuáles? La cromatografía instrumental, muchachos. ¿La de gases y líquidos? Así es, ¿sí? La cromatografía de gases, que se denota como CG, ¿sí? Y la cromatografía de líquidos de alta resolución, que se conoce por las siglas en español como CLAR, o por las siglas en inglés se conoce como HPLC, ¿sí? Entonces, básicamente son estas dos, aunque hay alguna otra, como por ejemplo la cromatografía de fluidos supercríticos, ¿sí? Que finalmente pues, habla también de una cromatografía instrumental. Entonces nosotros los que vamos a revisar aquí en gran medida pues, de la cromatografía instrumental pues es precisamente la cromatografía de gases y la de líquidos de alta resolución, donde en cromatografía de gases esa fase móvil es un gas, ¿sí? De ciertas características, ¿sí? Y en cromatografía de líquidos de alta resolución esa fase móvil es un líquido o una mezcla de disolventes, ¿sí? Entonces, esa fase móvil, pues en su momento se puede hacer fluir a lo largo del sistema cromatográfico a una cierta velocidad que es regulada por el analista, ¿sí? Y bueno, entonces, en cromatografía instrumental ahorita me interesa irnos a esto, a esta parte, ¿por qué? O sea, ya como les digo, ya después nos regresaremos para abordar un poquito más esto, ¿sí? Pero bueno, ahorita vámonos sobre la cromatografía instrumental.
En toda cromatografía, pues se cumple esto que es el principio básico, en donde ingresan los componentes de una muestra, todos juntos, se va dando la distribución de cada uno de ellos, los diferentes equilibrios entre las dos fases para cada uno de los componentes. Se crea una diferencia de velocidad de los componentes dependiendo de sus características mismas de esos componentes y de las características de la fase móvil y la fase estacionaria. Y entonces en algún momento, bueno, pues se espera, si las condiciones experimentales son las adecuadas, que los componentes salgan separados, si es que son las condiciones adecuadas, ¿sale? Ahora bien, nosotros, o sea, bueno, en cromatografía instrumental, ¿sí? Pues de preferencia se debería de contar con estas constantes termodinámicas para poder saber en su momento, pues, qué componente va a ser más retenido que el otro, ¿sí? Sin embargo, las listas, pues, no se tienen tan a la mano, ¿sí? ¿Por qué es esto? Pues porque, bueno, hay muchos analitos que pueden ser estudiados por cromatografía, ya sea de líquidos o de gases o demás, sea tradicional o no sea tradicional y demás, ¿sí? Hay muchos compuestos que pueden hacer las veces de fase estacionaria, hay muchos compuestos también que pueden hacer las veces de la fase móvil, y entonces pues las listas serían muy largas, y cuando nosotros necesitáramos algo en particular, pues no necesariamente lo encontraríamos tan a la mano. Entonces, ¿qué es lo que se hace en su momento para abordar pues, la información correspondiente? Se trabaja con lo que se conoce como un factor más empírico, por así decirlo, más práctico. Y ese factor que se trabaja se conoce en cromatografía como una K', ¿sí? Una K', y esa K' se conoce como un factor de capacidad de retención de la fase estacionaria, ¿sí? O sea, en su nombre corto se le conoce como factor de capacidad o bien como factor de retención, pero en su nombre completo se conoce como factor de capacidad de retención de la fase estacionaria, ¿sí? Y también puede ser dado para los diferentes componentes que hay. Puedo yo hablar de un factor de capacidad para el componente A, de un factor de capacidad para B, de un factor de capacidad para C. Y entonces, este factor de capacidad guarda una relación directa con las constantes correspondientes, ¿sí? Esto es, mientras mayor sea entonces el factor de capacidad para un cierto componente, es porque es mayor también la constante termodinámica correspondiente. Y entonces, si tenemos factores de capacidad altos, pues estamos hablando de que el analito pues va a ser más retenido que otros, ¿no? Que tengan valores de factor de capacidad más bajos, ¿sí? Entonces, estos factores de capacidad se ocupan en su momento para componentes que son retenidos por la fase estacionaria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontremos en cromatografía con una K', pues hablamos de ese factor de capacidad. Esa K' aquí no tiene que ver absolutamente nada con amortiguamientos en el sistema, muchachos. Esta es una nomenclatura bastante universal en cromatografía instrumental, ¿sí? Entonces, de hecho, en alguna ocasión la IUPAC decidió cambiar la nomenclatura y dijo, bueno, cuando hable de constantes termodinámicas voy a poner una K mayúscula. Cuando hable de factores de capacidad voy a poner una K minúscula y le voy a quitar la comilla, ¿no? Pero luego, o sea, como ya la otra, o sea, la que tenía la K', ya estaba esta nomenclatura ya estaba muy difundida en la bibliografía, en la literatura, pues se empezó a hacer un desbarajuste y demás, y después decidieron, pues ya mejor quédense con la K' y demás, porque luego hay veces que no se diferenciaba muy bien cuando ponían una K mayúscula y cuando ponían una K minúscula o cosas por el estilo. El caso está en que, o sea, si ustedes ven una K minúscula solita, pues es el factor de capacidad, o bien si la ven esa K con una prima, pues es el factor de capacidad.
Eso se los aclaro porque pues ya depende del autor, la nomenclatura que sigo utilizando. El caso está en que este factor de capacidad pues me indica en un momento qué tan retenido no puede ser un compuesto por una fase, o cierta fase estacionaria, ¿sí? Y bueno, también en cromatografía instrumental, ¿sí? ¿Sí? Pues necesitamos una serie de componentes del equipo. ¿Qué componentes del equipo? Bueno, si yo digo que voy a hacer ingresar mi muestra a través de un sistema cromatográfico, ¿qué necesito? Pues un inyector, ¿sí? Un inyector, y obviamente necesito la jeringa con la cual voy a inyectar yo la muestra en este inyector, ¿sale? Se va a dar, o sea, una vez que inyecto la muestra va a ingresar al sistema cromatográfico, y entonces ¿qué necesito? Pues la columna cromatográfica, ¿sí? ¿Qué otra cosa es lo que necesito? Pues necesito también que a la salida del sistema cromatográfico, como yo sé que van a estar saliendo y huyendo los componentes de esta columna, pues necesito pues algo que me indique que ya están saliendo los componentes. ¿Y ese algo qué es? Un detector, ¿sí? Que va a tener la función pues de decirme cuándo ya estén saliendo los componentes, porque va a medir alguna propiedad de esos componentes que están saliendo, ¿sí? ¿Qué más necesito? Bueno, ahorita acá le seguimos, vámonos por acá porque también por acá nos falta algo, ¿no? O sea, la fase estacionaria pues ya está aquí metida dentro de la columna cromatográfica, ¿sale? Y estas columnas cromatográficas, bueno, pues dependiendo, pueden ser capilares, ¿sí? O pueden ser empacadas, ¿sí? Si son capilares, pues como su nombre lo indica, pues son de un diámetro interno muy pequeño, o sea, semejan un capilar. Y si son empacadas, pues son columnas más robustas y regularmente tienen ya sea un sólido que hace las veces como tal de la fase estacionaria, o bien es un sólido que está revestido por un líquido, y ese líquido es el que hace las veces de la fase estacionaria, ¿no? Pero entonces, bueno, las columnas empacadas son mucho más utilizadas en cromatografía de líquidos de alta resolución. Las columnas capilares son mucho más utilizadas en cromatografía de gases, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir? También en mi sistema cromatográfico, pues contemplo yo el uso de una fase móvil, y esa fase móvil, pues debo yo de tener al inicio, pues debo de tener un reservorio de la fase móvil, o un contenedor de la fase móvil, como le quieran decir, ¿sí? Pero donde tenga yo la fase móvil que voy a hacer pasar a lo largo de la columna, ¿sí? Entonces, de manera general, en cromatografía instrumental, yo estoy hablando de estos componentes para un equipo, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesito? Bueno, entonces necesitamos nuestro reservorio de la fase móvil, el inyector, necesitamos la columna, necesitamos un detector, y necesitamos también en su momento un sistema de registro y tratamiento de datos, ¿sí? Que regularmente ya en la actualidad este sistema de registro y tratamiento de datos pues ya es una computadora que está conectada con el mismo equipo, que es un cromatógrafo, ¿sí? A través de una interfase. La computadora pues obviamente ya tiene en su momento un software cargado, y a través del uso de ese software puede establecer la comunicación con el equipo y demás, y se puede desde acá, desde la computadora, pues darle las instrucciones al equipo para poner las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, o algunas condiciones de trabajo. Ahora bien, esto es de manera general para cromatografía instrumental, son las partes básicas que yo necesito de ese equipo. Si yo en su momento me voy ya hacia una cosa, hacia algo más
más específico, si estoy hablando, por ejemplo, de cromatografía de gases, o bien si estoy hablando de cromatografía de líquidos de alta resolución, porque vuelvo a repetir, esto es en cromatografía instrumental, ¿sí? Y en cromatografía instrumental, ¿qué gráfico es el que yo obtengo acá como resultado experimental en cromatografía instrumental? Es un cromatograma. Así es. ¿Y en ese cromatograma qué graficamos? ¿Qué se grafica en el cromatograma? La señal en función del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Y aquí Me comenta Mauro que si le puede dar acceso, que no tenía internet, por favor. ya es muy tarde, Frida. Por eso es que no tenía internet, Mauro. Ya es muy tarde, yo ya no sé si sea cierto eso o no. Ah, bueno, gracias, profesor. Entonces, ¿sí estamos, muchachos? ¿Qué les estaba yo diciendo? Ah, sí. Entonces, en el cromatograma, ¿sí? O sea, que es propiamente nuestro resultado experimental, vamos a tener graficado esto, o sea, la señal en función del tiempo, ¿sí? Y en ese cromatograma vamos a tener como señales, pues esos picos cromatográficos, donde en principio y solo en principio, un pico cromatográfico corresponde a un componente, ¿sí? Digo solo en principio, ¿por qué? Porque, bueno, primero hay que asegurarse de que sí los componentes de la muestra todos están separados, ¿no? O sea, porque en algún momento, bueno, es un método de separación la cromatografía. ¿Que me interesa separar? Por supuesto que sí. ¿Necesito yo separar todos los componentes de la muestra? Pues eso depende de la necesidad de ese análisis, porque a lo mejor no necesito propiamente yo separarlos todos. Tal vez nada más quiero cuantificar alguno de ellos y entonces pues me va a bastar con que yo separe a ese componente de los demás, ¿sí? Entonces, bueno, pero por eso les digo que en principio y solo en principio, pues cada pico corresponde a un componente, ¿no? Entonces, esto vuelvo a repetir, es en cromatografía instrumental de manera general, sea de gases o sea de líquidos. ¿Puedo borrarlo de acá arriba? Sí, profesor. Entonces, si yo, por ejemplo, hablamos ya un poquito más en específico en cromatografía de gases, ¿sí? Yo estoy hablando igual de un reservorio de la fase móvil, pero como sé que esa fase móvil pues es un gas, pues por aquí entonces necesito un tanque, ¿sí? Entonces este va a ser mi contenedor de la fase móvil, o sea, ese tanque, ¿sí? Entonces hay una serie de válvulas y demás, y esto está conectado al inyector que tiene mi equipo. Y sé que después pues viene la columna cromatográfica, ¿sí? Pero como es cromatografía de gases, y uno de los parámetros experimentales muy importantes para lograr la separación o empezar a buscar las condiciones de separación en cromatografía de gases es la temperatura, entonces pues por acá esa columna está metida o se coloca dentro de un horno que trae ya ese mismo cromatógrafo. Después, a la salida de esa columna, pues necesito el detector. Hay diferentes tipos de detectores, ¿sí? Entonces, bueno, mi equipo como tal, pues tiene instalado pues un detector, cierto tipo de detector que mide cierta propiedad, ¿sale? Entonces, después de eso, pues ya tenemos nuestro sistema de registro y tratamiento de datos. ¿Sí estamos? Después, esto es para cromatografía de gases, un poco más específico. En cromatografía de líquidos de alta resolución, ¿sí?
pues necesito también pues ciertos componentes, ¿no? Que van a ser, pues también necesito esos reservorios de la fase móvil por acá, necesito unos reservorios, ¿sí? Pero bueno, aquí como la fase móvil es un líquido, ¿sí? ¿Puedo borrar esto de aquí, muchachos? Sí, profesora. Entonces, en HPLC o CLAR, también se llama, ¿sí? O sea, obviamente también necesito la columna cromatográfica, ¿sí? La columna, donde está allá adentro la fase estacionaria. Ahora bien, ¿qué más necesito? Necesito entonces a la fase móvil, que va a estar contenida pues acá en un contenedor o en reservorios de la fase móvil, ¿sí? Nada más que, bueno, como en cromatografía de líquidos la fase móvil es un líquido, bien puede ser un solo líquido o bien puede ser una mezcla de 2 líquidos o 3 líquidos o 4 líquidos, ¿sí? Porque se puede hacer pues una combinación, ¿sí? A diferentes porcentajes y demás, ¿sale? Entonces, y para esto también, para hacer esa combinación de esos líquidos a los porcentajes que yo quisiera trabajar, también necesito una bomba que va a tener va a tener 2 finalidades: mezclar estos líquidos a la composición que yo le pida y hacerlos pasar, o sea, ya haciendo esa combinación de esos líquidos, esa fase móvil hacerla pasar a lo largo de la columna cromatográfica, ¿sí? Y para esto obviamente también necesito el inyector, que es por donde se va a inyectar la muestra, ¿sí? Entonces necesito el contenedor de la fase móvil, una bomba, un inyector, una columna. Necesito al igual a la salida del sistema cromatográfico el detector y necesito también mi sistema de registro y tratamiento de datos, ¿sí? Entonces en su momento, bueno, pues en cada caso, como es cromatografía instrumental, lo que yo tengo como respuesta pues es un cromatograma, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ahora, en ese cromatograma, pues hay una serie de parámetros a ser considerados, ¿no? Bueno, antes de pasar a esto, nada más déjenme decirles aquí en esto, ¿cuál quedamos entonces? Así como en cromatografía de gases, el parámetro más importante para buscar esas condiciones de separación es la temperatura. En HPLC, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es? O bueno, ¿cuál creen que es? A ver. Condiciones. ¿No se acuerdan? Ando buscando. No. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo de tarea entonces, porque se supone que sí lo revisamos eso ya. Ajá. Entonces, bueno, si a lo largo de la clase se acuerdan, pues ahí me dicen, ¿sale? Entonces, bueno, dentro de todo esto, pues como les digo, hay una serie de condiciones experimentales que debemos nosotros de estar, pues ahí optimizando para lograr la separación y tener el cromatograma correspondiente. En este cromatograma tenemos la señal en función del tiempo y tenemos pues diferentes señales en un momento dado, pues dependiendo de los componentes que nosotros tengamos ahí. Ahora, cuando yo estoy hablando de un compuesto no retenido, esto es un compuesto
puesto que todo el tiempo se la pasó junto con la fase móvil y como esta se mueve, pues va a salir primero, ¿sí? Entonces, fíjense, no, ahorita que ya estoy volteando, ya veo que nada más Vanessa tiene encendida su cámara. Y quedé pensando, bueno, y pues no habían prendido su cámara más, o cómo. O los demás que ya la apagaron tienen problemas con el internet y es mejor que la tengan así, o cómo está la cosa, muchachos. Sí, es que a mí de repente me da, o sea, como la había aprendido al inicio, pero de repente me da problemas el internet. Ajá. Pues si quieres apágala entonces, Víctor Manuel, para que no haya problema en ese sentido. Y los demás muchachos que me habían hecho el favor y ya de repente ya no, de encender su cámara. Y es que han de decir, ay, pues yo siempre y los demás no, y cosas así, pues sí entiendo eso, pero pues como que ver tanto cuadrito así nomás no me convence. Alguien más que pueda encender su cámara y que la tenga pues más tiempo prendida, cuando menos 2 personas, o sea, pues una ya está Vanessa y no hay nadie más que pueda tener encendida su cámara durante la clase, muchachos. Y ahí está Gabriel. Bueno, ya vamos a seguirle así. ¿Sale? Gracias. Profesora, ¿Qué pasó? De la pregunta que había hecho del factor importante para la cromatografía de líquido, ¿podría ser la composición de la fase móvil? Así es, ¿sí? ¿Por qué? Bien, Vanessa. Porque les estaba yo diciendo, ¿sí? Entonces, en cromatografía de líquidos de alta resolución, como la fase móvil es un líquido, puede ser un líquido puro o una mezcla de varios líquidos, ¿sí? Entonces, hay bombas que me permiten precisamente pues mezclar esos líquidos al porcentaje que uno les pida. O sea, por ejemplo, hay bombas binarias. ¿Qué quiere decir eso? Que es una bomba entonces que es capaz de mezclar 2 líquidos al mismo tiempo, ¿sí? Okay. Los líquidos, mezclado en la composición que le pidan, por ejemplo, no sé, 50-70, ¿no? 50-50, o una mezcla de 70-30, una mezcla de 20-80, o según ustedes quieran, pero estamos hablando de 2 líquidos, ¿sí? Donde el porcentaje, la suma de esos porcentajes, pues obviamente me tiene que dar el 100%. Hay bombas ternarias también, donde pues como su nombre lo indica, me puede mezclar 3 líquidos. Hay bombas cuaternarias que me pueden hacer la mezcla de 4 líquidos, ¿sí? Entonces, bueno, y yo tengo esa opción entonces de mezclar con esa bomba pues, los disolventes en su momento que yo tenga, ¿sí? Dependiendo de si es una bomba binaria, ternaria, cuaternaria, demás, ¿sí? O incluso si es una bomba isocrática, pues en su momento, ¿eso qué quiere decir? Que nada más me puede jalar un solo Ven acá. líquido, para Ven. mantener el flujo al valor que yo le diga, ¿no? Pero bueno, precisamente esa composición de la fase móvil, pues es la que en su momento yo puedo ir cambiando para hacer mi análisis, ¿sí? Porque, por ejemplo, en cromatografía de gases podemos hacer análisis isotérmico. ¿Qué quiere decir eso? Que mantenemos la temperatura constante durante toda la corrida, ¿sí? En un análisis isotérmico. Pero también en cromatografía de gases puedo hacer un gradiente de temperatura, ¿sí? Un gradiente de temperatura. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que puedo yo ir modificando la temperatura conforme se da la corrida cromatográfica. Ahora bien, en HPLC, pues yo tengo la opción de trabajar de manera isocrática, que ¿qué quiere decir eso? Con la misma composición de la fase móvil durante todo el tiempo, o bien en su momento trabajar, ¿sí? En su momento trabajar cambiando la composición a lo largo de la corrida, lo cual quiere decir que puedo hacer un gradiente, ¿sí? Entonces, bueno, ese es uno de los parámetros más importantes, o sea, no porque sean los únicos, muchachos, o sea, porque hay otros. ¿Como cuáles otros? Pues, por ejemplo, el cambiar el pH a la fase,
la fase móvil, en este caso en HPLC, por ejemplo, la velocidad a la que estoy haciendo pasar el líquido, por ejemplo, la longitud de la columna o el diámetro de la columna o algo por el estilo, ¿no? O sea, son varias las condiciones experimentales, pero de esas, la más importante, pues ya les dije, en una es la temperatura, en cromatografía de gases, en la otra es la composición de la fase móvil, ¿sí? Lo que se busca es que en su momento, en el cromatograma, se tengan separados, si no todos los componentes de la muestra, cuando menos sí el analito de interés, ¿sí? Y entonces dentro de este cromatograma pues tenemos lo que es el tiempo muerto, que el tiempo muerto pues es cuando sale el máximo de un pico de un componente no retenido y que es medido pues obviamente desde el momento de la inyección, que es el tiempo cero, hasta que sale el máximo de ese pico, ¿sí? Otra de lo que se puede obtener de este cromatograma, pues son lo que se conoce como tiempos de retención. O sea, podemos hablar de un tiempo de retención para los ciertos componentes que hay, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, así como se los dije hace rato, tenemos los componentes A, B y C y todos son en su momento retenidos, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a cambiar aquí el cromatograma mejor, para ponerlos como, en principio darían esos 4 componentes, ¿no? ¿Sí? De esos 4, ¿quién dijimos que era el más pequeñito? El que su factor de capacidad y bueno, y su constante, ¿de cuál? Y que prácticamente tendría 0. ¿Cuál? El D. Entonces vamos a suponer que este cromatograma es el de esa muestra. Entonces el D, en su momento, si ese valor pues, se aproxima prácticamente a 0, es mucho, muy pequeñito, quiere decir que es un componente pues, prácticamente no retenido, que todo el tiempo se está pasando junto con la fase móvil y va a ser el primero en que sale, y es el primero entonces que se va a registrar aquí en mi cromatograma, ¿sí? Después, ¿quién era el que salía? ¿Sí? El C, y después el B, y hasta el último, El A. el A. ¿Sí estamos? Entonces, yo en este cromatograma pues puedo hablar de un tiempo de retención para cada uno de los componentes que son retenidos, por eso se llama tiempo de retención. Tiempo de retención para A, tiempo de retención para B, tiempo de retención para C. ¿Sí estamos? Tiempo de retención. Entonces, y a través de esas mediciones, ¿sí?, que yo hago aquí, pues en su momento puedo calcular los factores de capacidad. Por ejemplo, si calculo el factor de capacidad para el componente A, ese lo puedo yo calcular a través de esta expresión. El tiempo de retención de ese componente que yo obtengo del cromatograma menos el tiempo muerto entre el tiempo muerto, ¿sí? Y bueno, esto como tal, o sea, vuelvo a repetir, o sea, este factor de capacidad pues me da una idea de qué tan retenido no son esos componentes de la muestra. También puedo calcular pues otros parámetros cromatográficos a través de esto, ¿no? De hecho, a ver, alguno de los que venían ahí en su, o sea, de lo que se revisó de las prácticas, ¿de cuáles otros se acuerdan? ¿De qué otros parámetros cromatográficos se acuerdan de cromatografía instrumental? O sea, como el área o el área media. Bueno, si quieren, aunque saben que el área, pues se puede calcular el área bajo la curva de cada compuesto, ¿sí? Pero bueno, ¿sí se acuerdan que venía número de platos en los cromatogramas? Bueno, en los de gases, en los de líquidos que les presentaron, no me acuerdo si venía, pero sí se acuerdan que en alguno de los de gases venía número de platos. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, ese número de platos, pues me representa en un momento dado el número de equilibrios que está llevando cada componente
dentro de la columna cromatográfica. Entonces también nosotros podemos calcularlo a través del uso de una ecuación. ¿Esa ecuación cuál es? El tiempo de retención sobre el ancho del pico medido a la base. Ese ancho de pico pues es el ancho correspondiente. ¿Puedo borrarlo de aquí abajo? Sí. O sea, cuando en cromatografía instrumental aparece una W, esa W hace referencia a que nosotros tenemos los picos en forma así gaussiana o parecida a una forma gaussiana, y que nosotros vamos a medir el ancho de pico a la base, ¿sí? También se puede medir la altura correspondiente de ese pico, sacarle la mitad, y aquí a la mitad se mide lo que se conoce como el ancho al 50%, bueno, a la altura media también se le conoce, ¿sí? Entonces, para todo cromatograma se genera un reporte de ese cromatograma. En ese reporte del cromatograma se dan los tiempos de retención para cada componente, se dan también, por ejemplo, las áreas para cada componente, se les puede reportar también la altura para cada uno de los componentes que fueron, para cada uno de los picos que fueron registrados en ese cromatograma, se les da el ancho correspondiente, se les da W medio también y demás, ¿no? Entonces, este es hay un reporte que genera el cromatograma, ¿sí? Una vez que ustedes ya le tuvieron la corrida y mandan imprimir y demás, ¿sí? Entonces, a través del uso de la información que hay en ese cromatograma, ustedes pueden calcular ciertos parámetros cromatográficos, como lo es el factor de capacidad, el número de platos teóricos, a través de las ecuaciones correspondientes para cromatografía instrumental, ¿sí? Entonces, una expresión es esta para calcular número de platos teóricos, otra es esta, 5.54 por tiempo de retención sobre el medio aquí al cuadrado, ¿sí? Y bueno, y hay otras. Entonces, ahorita, por ejemplo, les voy a pedir que busquen ahí en internet, ahorita que están en la computadora, las fórmulas, o sea, un resumen de esas fórmulas de cromatografía instrumental. Y ahorita cuando las tengan, pues me avisa a alguien para que nos comparta pantalla para verlas ahí. ¿Sí estamos? Sí. Búsquenlas, por favor, y ahorita que alguien las tenga, nos avisa. ¿Ya las encontraron, muchachos? Vente. ¿Sí o no? Ahorita. Vente para acá. Simón. ¿Sí o no, alguien? Sí, encontré estas. ¿Le comparto? A ver, por favor. Aquí viene una para el porcentaje de... No, pero no son esas. Eso es para cuantificar. Pero hay diferentes métodos de cuantificación. Esa que tienes ahorita ahí, Jennifer, ahí déjale, por ejemplo. Es la de resolución de la Ajá. columna. Así es. Entonces, ese, por ejemplo, la resolución, ¿sí? Es otro de los parámetros cromatográficos que ustedes pueden calcular. La resolución es el grado de separación entre dos compuestos, ¿sí? Dos picos cromatográficos. Porque, por ejemplo, podríamos decir aquí
este cromatograma, A está separado de B, muchachos. A está separado de B, así como se los dibujé. Sí. Sí, ¿sí? Por ejemplo, D está separado de C. ¿Sí o no? Sí. ¿C y B están separados? No. No, hay un traslape considerable. Entonces, de hecho, nosotros a través de una fórmula de resolución podemos ver cuál es el grado de separación, ¿sí? Gracias, Jennifer. Y esa resolución, por ejemplo, pues aquí es igual a considerar los dos tiempos de retención para los dos componentes que se están comparando. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo entre A y B, y entonces se hace la diferencia de tiempos de retención, ¿sí? Para esos dos componentes, esto multiplicado entre 2, y se considera también los anchos medidos a la base para cada uno de esos componentes, ¿sí? Entonces aquí nosotros, como ustedes ven, ¿sí? Aquí podemos calcular también la resolución, y esta resolución, por ejemplo, ¿qué nos indicaría? Si hay o no una separación adecuada, ¿sí? Y bueno, calculando, sacando de acá pues los tiempos de retención y los anchos de los picos correspondientes, ¿sí? Para ver si hay una separación o no adecuada entre esos dos componentes, ¿sí? Entonces, hay también otra fórmula que nos indica para resolución cómo calcularla esa, ¿sí? Ahorita se las pongo, pero espérenme tantito. Esta resolución, por ejemplo, hay un valor considerado para, si esa resolución es mayor, entre dos ciertos componentes es mayor de 1.5, se considera que hay una separación adecuada o una buena separación, como lo quieran escribir, ¿no? Pero si esa resolución, bueno, si es mayor o igual de 1.5, hay buena separación. Si esa resolución es menor a 1.5, se dice que la separación no es buena. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay traslape de picos, ¿sí? Entonces, puedo yo ocupar este valor para en su momento decidir si hay o no, o sea, calcularlo, y en su momento pues yo puedo ver si es que se va a dar una separación o no adecuada con los datos de retención y anchos de los picos. También esa, o sea, ya cuando revisen, hagan una revisión de esas fórmulas, porque también hay algunos autores que ya les dan una recopilación de todas esas fórmulas, ¿no? Y también puede calcularse la resolución a través de esta fórmula que les voy a poner ahorita aquí, ¿sí? 1/4 de la raíz de n, donde n es el número de platos teóricos, ¿sí? Lo correspondiente a factor de capacidad por acá, ¿sí? Y lo correspondiente aquí a un alfa, que todavía no les digo qué es. Entonces, bueno, también en su momento puedo calcular esta resolución de la misma manera que acá, ¿sale? Pero bueno, ¿qué necesitan? Conocer factor de capacidad, en su momento del componente más retenido de los dos que se están comparando, el número de platos teóricos correspondientes, y necesitan saber también este valor que está denotado aquí por alfa. Ese valor que está ahí denotado por alfa, voy a borrar esto de acá. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? O por principio de cuentas, ¿cómo se le conoce? En cromatografía instrumental, cuando yo veo un alfa, este se conoce como factor de separación, ¿sí? Y ese factor de separación pues está dado para ciertos dos componentes en su momento, ¿sí? Que yo voy a comparar. Entonces este se calcula a través de una relación de factores de capacidad, ¿sí? Y en su momento, bueno, ¿qué me indica? Si hay o no una separación, pero no me dice qué tan buena es.
O sea, en el caso de la resolución, esta me dice sí hay o no separación, pero me dice además si esa separación es o no adecuada. Este factor de separación, como es calculado a través de una relación de factores de capacidad, pues me va a indicar si hay o no separación, pero no me dice qué tan buena es. Esto es, ¿qué pasa si ese factor de separación es igual a la unidad? Pues si es igual a la unidad, pues quiere decir que estos factores de capacidad son iguales y que entonces en su momento pues yo puedo decir que no hay separación. ¿Por qué? Pues porque si los factores de capacidad son los mismos, y aquí me da la unidad, pues quiere decir que los dos compuestos son retenidos de la misma manera por la fase estacionaria y no se van a poder separar, ¿sí? Pero si ese factor de separación es diferente de la unidad, yo puedo decir que sí hay separación, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no me dice si esa separación es buena o no. O sea, porque yo podría hablar para dos componentes dados, por ejemplo, Oye, yo podría hablar, tranquilo. por decirlo así, por ponerles un ejemplo crítico, ¿no? O sea, así muy notorio, de dos componentes aquí y dos picos cromatográficos acá. ¿Sale? ¿Qué me podrían ustedes decir de estos? Vean, el tiempo de retención, pues es, así como se los dibujé, yo podría decir que es prácticamente el mismo, ¿no? En cada caso, ¿sí? Sin embargo, con respecto a la separación, ¿qué podría yo decir? En este caso de aquí abajo, ¿hay separación, sí o no? Sí, sí hay separación. Y en el caso de aquí arriba, ¿hay separación o no? No hay. No, aquí no. O sea, aquí hay un traslape considerable, ¿sí estamos? De los dos picos. Entonces, obviamente, mientras más cerca estén los picos, experimentalmente hablando, hay ocasiones en que si los comportamientos a las condiciones experimentales correspondientes son muy parecidos de los compuestos, pues si se enciman, pues ese grado de traslape a lo mejor es muy poco, pero también puede ser muy importante. Y si es muy importante el traslape, incluso algunas veces puedo incluso nada más ver un solo pico en lugar de más, ¿no? Sabiendo que en ese pico pues tengo más componentes, ¿no? Entonces, bueno, como tal, como les digo, entonces esta ecuación que tenemos aquí para la resolución, aunque no lo parezca, ¿sí? Es prácticamente, bueno, es equivalente a esta de acá, ¿sí? Con ambas, pues obviamente calculo resolución, y en su momento calculada la resolución con esta expresión, o bien calculada con esta expresión, me tiene que dar, pues lo mismo, ¿sí? Nada más que sustituyendo obviamente lo correspondiente, acá tiempos de retención y anchos de los picos, y acá sustituyendo pues, los número de platos teóricos, factor de capacidad y el factor de separación, ¿sale? Entonces vuelvo a repetir, esta resolución pues me da el grado de separación entre los componentes, y si esa resolución es mayor o igual a 1.5, pues yo puedo decir que hay una separación adecuada, pero que si es menor a 1.5, pues la separación pues no es tan adecuada y que hay un cierto traslape, ¿no? Entonces esto pues, este valor de 1.5 es un valor que está sacado de manera estadística, ¿sí? En base ya a varios estudios que se han hecho, ¿sí? Y bueno, es el más aceptado, pero algunos autores ocupan otro valor. ¿Qué otro valor? Pues, por ejemplo, ocupan un valor de 1 para la resolución, y ellos dicen, bueno, yo con una resolución de 1, pues yo ya considero que están separados. Y algunos otros dicen, no, pues yo mejor prefiero el de 1.5, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, el de 1.5 es el más difundido en la literatura con fines para estar ahí revisando, ¿no? Estas cuestiones. ¿De qué otro parámetro podemos estar hablando? De un parámetro que se denota como H en cromatografía, H mayúscula. En las siglas en español son altura equivalente de plato teórico. O sea, eso quiere decir la H mayúscula, ¿sí? Altura equivalente de plato teórico. Y esta altura equivalente de plato teórico guarda una relación inversa con el número de
platos teóricos, y el número de platos teóricos nosotros ya sabemos cómo se calcula, ¿sí? Entonces, L en este caso es la longitud de la columna, ¿sí? L en ese caso es la longitud de la columna. Oye, Villa, ¿cómo le Entonces, dejaste? en su momento, bueno, pues les digo, hay varias ecuaciones en cromatografía, ¿sí? Que me permiten estar pues calculando ciertos parámetros cromatográficos, ¿sí? Para cromatografía instrumental. O sea, estas ecuaciones son válidas cuando nosotros trabajamos en cromatografía instrumental. En cromatografía clásica, bueno, pues ahí es otra cosa, ¿sí? Pero en lo que corresponde a cromatografía instrumental, esto es cromatografía de gases o bien cromatografía de líquidos de alta resolución, o bien incluso si trabajamos, como les digo, en cromatografía de fluidos supercríticos o alguna otra que está muy ligada, por ejemplo, con la de líquidos de alta resolución, como lo que se conoce como la cromatografía UPLC, que es una cromatografía todavía más sensible, también instrumental, también se aplican estas ecuaciones, ¿sí? Y bueno, en la mayoría de los casos los cromatogramas pues viene graficada la señal en función del tiempo. Digo que la mayoría de los casos porque algunos autores nos llegan a presentar los cromatogramas en lugar aquí de tiempo en función del volumen, ¿sí? Y ese volumen, bueno, ¿cómo se puede transformar a tiempo? A través del flujo de la fase móvil. O sea, en cromatografía pues, se denota la F mayúscula conocida como flujo de la fase móvil. Y ese flujo de la fase móvil, pues ustedes saben que tiene unidades de mililitros por minuto, ¿sí? O sea, de volumen por unidad de tiempo. Entonces, nosotros en su momento, pues también a lo mejor en algún momento pueden aparecer pues, otras expresiones también de cromatografía instrumental que les relacionan ese flujo de la fase móvil. Unas expresiones como cuáles, como por ejemplo esta que les voy a poner aquí, o sea, el tiempo de retención, por ejemplo, de un componente A multiplicado por el flujo de la fase móvil, pues nos da el volumen de retención, ¿sí? de ese componente A, ¿sí? Incluso también, si hablamos del tiempo muerto, ese tiempo muerto multiplicado por el flujo de la fase móvil, esto me da como consecuencia un volumen muerto, ¿sí? Entonces, bueno, pues es ese flujo de la fase móvil, como les digo, me es de utilidad en su momento si yo veo que mi cromatograma aquí está en unidades aquí en este eje, está graficado lo del volumen en lugar del tiempo. Pero si está graficado en lugar de volumen, pues entonces por acá estamos hablando de volumen muerto o volumen de retención. Pero si es el caso de que está aquí en términos del tiempo, pues estamos hablando de tiempo muerto y de tiempos de retención, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesora. Entonces, ¿cuál es el parámetro que nos sirve para hacer un análisis cualitativo en cromatografía? ¿O cómo se realiza un análisis cualitativo en cromatografía? ¿Cómo, muchachos? ¿Se acuerdan o no?
¿Sí se acuerdan o no? No, maestra. A ver, acuérdense de lo que se revisó en las prácticas. ¿Cómo identificaban pues un compuesto? O sea, ¿cómo sabían que a cierto pico era la señal de cierto compuesto? ¿En base a qué? A los Hagan un tiempos de poco retención a ciertas temperaturas. del tiempo de retención, ¿sí? Así como tal, ¿sale? Porque, por ejemplo, ahorita que tú mencionas la temperatura, Carla, o sea, vimos, por ejemplo, que dependiendo de la temperatura que se manejaba en la columna, pues se modificaban precisamente los tiempos de retención. ¿Sí nos acordamos de eso, verdad, muchachos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, vean, nosotros, a partir de la información que tenemos y con todas las ecuaciones y demás, podemos entonces en su momento irnos hacia otras de las finalidades que busca la cromatografía. O sea, ¿cuáles son esas finalidades? O sea, la primera principal es que es un método de separación, pero también la cromatografía y sobre todo la cromatografía instrumental me sirve también para realizar análisis cualitativo y también para realizar análisis cuantitativo. El análisis cualitativo, ¿de dónde viene? Pues a través de comparación de los tiempos de retención, ¿sí? ¿Puedo borrar ya lo que está aquí en el pizarrón, muchachos? Sí, profesor. Pensando si me falta decirles algo más de esto. Sí, antes de pasar a eso, antes de borrar. En cromatografía también hay, luego les llegan a presentarla en las fórmulas, lo que les denotan como tiempo de retención para el componente A, pero le ponen por acá una comita, ¿sí? Esto se lee como tiempo de retención del componente, tiempo de retención corregido para el componente A, y el tiempo de retención corregido a qué es igual. Es igual al tiempo de retención de ese componente menos el tiempo muerto, ¿sí? Y entonces, por lo mismo, lo correspondiente al factor de capacidad para ese componente A, luego en lugar de presentarles la fórmula así, se las llegan a presentar así, como tiempo de retención de A corregido sobre el tiempo muerto, ¿sí? O sea, esta es otra de las ecuaciones que luego también les llegan a presentar, ¿sí? Para lo correspondiente al factor de capacidad en cromatografía instrumental, ¿vale? ¿Puedo borrar la parte de acá arriba, muchachos? Sí, profesora. Entonces decíamos, la cromatografía pues tiene dentro de sus aplicaciones tres aplicaciones, ¿no? Que pretende, pero más que nada, vamos a ponerle aquí, la cromatografía instrumental, ¿sí? ¿Que cuáles son? Realizar la separación, ¿sí? Es por sí misma, toda cromatografía es por sí misma un método de separación. ¿Qué más es lo que busca? Realizar un análisis cualitativo, ¿sí? Y ese análisis cualitativo, ¿cómo se logra? A través de el uso de tiempos de retención, ¿sí? Comparación de tiempo de retención, ¿de qué con qué? Pues obviamente un estándar, del cual yo sospecho que se trata mi analito, entonces me consigo el estándar y a las mismas condiciones experimentales lo voy a inyectar para obtener el cromatograma de ese estándar, y en su momento pues tengo el cromatograma también del analito exactamente a las mismas condiciones
experimentales y los voy a comparar, los tiempos de retención, ¿sí? O sea, ese es el parámetro que yo voy a ocupar si quiero hacer un análisis cualitativo. También, ¿para qué otra cosa me sirve la cromatografía instrumental? Para realizar un análisis cuantitativo, ¿sale? Ándale. ¿Y cuál es entonces el parámetro que yo ocupo para realizar ese análisis cuantitativo? ¿O qué ocupo? ¿Qué ocupo para realizar ese análisis cuantitativo? A ver, vuelvan a hacer memoria, acuérdense de sus prácticas, muchachos. Vente. ¿Podría hacer la pregunta, profesora? ¿Cómo realizo un análisis cuantitativo en cromatografía instrumental? ¿Qué ocupo? Utilizamos el método de factor respuesta para el de gases, ¿no? Ajá, que es un método de cuantificación, así es. Ahorita en el de gases sale. En el de líquidos, en la práctica de cromatografía de líquidos de alta resolución, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para cuantificar? Que no tengo tanta luz. Vente para acá. ¿Ya fue la, No, sí, continúa. la curva de calibración de estándar externo? Así es, ese fue el método de cuantificación. Vente. Entonces, vean, Ándale. en Vente pa' ambos acá. casos, ya sea gases o Órale, líquidos, gordo. ¿qué propiedad es la que utilizamos para cuantificar? O sea, debimos de haber utilizado una propiedad que tiene que ver con respecto a la concentración, que está relacionada con la concentración para cuantificar. En ambos casos fue la misma propiedad. ¿Cuál fue esa? ¿Qué propiedad fue la que se utilizó? Acuérdense, muchachos. ¿Cuál fue? ¿No nos acordamos o qué? ¿Fue el área? Así es, el área bajo la curva. ¿Sí estamos? Entonces, vean, en los dos casos de esas prácticas se les presentaron a ustedes cromatogramas, ¿sí? En esos cromatogramas, sea el de gases o los de gases, o sean los de líquidos de alta resolución, en ambos cromatogramas les arrojaba un reporte cada cromatograma. Y en esos cromatogramas, además de tiempos de retención, altura, anchos de pico y demás, también estaba la información de las áreas de los picos que se registraron en ese cromatograma. Entonces, cuando ustedes, una vez que ya realizaron un análisis cualitativo a través de los tiempos de retención, después, si es que ya encontraron las condiciones óptimas de separación, pues después requieren realizar un análisis cuantitativo. Y para realizar en cromatografía instrumental un análisis cuantitativo, ¿qué utilizan? El área bajo la curva, ¿sí? Y esa área bajo la curva en cromatografía se denota con una A mayúscula, ¿sí? Entonces, en cromatografía, cuando nosotros nos encontramos una A mayúscula, esto quiere decir área bajo la curva, ¿sí? Ustedes me podrán decir, pues es que es la misma A mayúscula que en espectrofotometría. Sí, pero ninguna de las dos terminologías se las voy a cambiar porque ambas terminologías están muy difundidas en la literatura.
Entonces nada más hay que tener el cuidado, ¿no? Si estamos en espectrofotometría, pues una mayúscula es absorbancia. Si estamos en cromatografía, ya sea de gases o de líquidos de alta resolución, una mayúscula representa el área bajo la curva. Y esa área bajo la curva guarda una relación con respecto a la concentración. Por eso me va a servir para realizar un análisis cuantitativo. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Okay. Entonces, vamos a tener que si nosotros, por ejemplo, ya encontramos las condiciones de separación, ¿sí? Porque como les digo, en un cromatograma, sea este cual sea el cromatograma, no necesariamente necesito yo estar separando todos los componentes que yo tengo en una muestra, ¿no? O sea, no necesariamente. Con que yo separe el analito de interés, porque después lo quiero cuantificar, es suficiente, ¿sí? Aunque bueno, o sea, por cromatografía instrumental se pueden separar desde mezclas relativamente sencillas hasta mezclas relativamente complejas, ¿eh? Y bueno, entonces vamos a suponer que tenemos el cromatograma para una muestra, ¿sí? Para una muestra tenemos un determinado cromatograma, ¿sí? De ese cromatograma, pues nosotros lo primero que necesitamos es identificar cuál es nuestro analito, ¿sí? Entonces, nosotros de esa muestra, pues sospechamos, por ejemplo, que el pico del analito es este, ¿sale? Sospechamos que es ese. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para asegurar que sí es? Pues nos vamos a conseguir el reactivo analítico que es de la misma composición química que ¿sí? O bueno, que sospechamos que es, ¿sí? Y entonces, con ese reactivo analítico vamos a preparar una solución estándar. Esa solución estándar nos la vamos a llevar al cromatógrafo, la vamos a inyectar exactamente las mismas condiciones experimentales que fue corrido este cromatograma para la muestra, ¿sí? O sea, este es para la muestra y vamos a tener para el estándar, estamos muy pegados, vamos a ponerlo por acá, y para nuestro estándar vamos también a tener un cromatograma que vamos a correr a las mismas condiciones experimentales. ¿Qué condiciones experimentales? Ah, bueno, qué temperatura, qué longitud de la columna, qué diámetro interno de la columna, qué tamaño, si es una columna empacada, qué tamaño de partícula de esa columna, pues cuál es la fase móvil y demás, ¿no? Y cuál es obviamente la fase estacionaria. Entonces, hay una serie de condiciones experimentales que siempre, junto con el cromatograma como tal, también debo reportar qué condiciones experimentales yo trabajé. Entonces vuelvo a repetir, ya me conseguí el estándar, preparo mi solución correspondiente y la voy a inyectar a mi equipo en las mismas condiciones experimentales. Y entonces, pues al igual, trazo el cromatograma correspondiente, que es señal en función del tiempo, ¿sale? Entonces, como están las mismas condiciones experimentales que aquí, y si este estándar, pues sí, resulta ser que es ese, pues entonces, pues yo lo que tendría sería algo así. Primero no sale nada, y aquí en este tiempo, pues me da la señal, ¿no? Y después, pues ya no sale nada, ¿sí? Porque si es un estándar ¿cuántos picos espero observar? Uno, ¿sí? Entonces, y ya aquí, ya teniendo, pues los dos cromatogramas ya trazados, pues veo que si el tiempo de retención, ¿sí? Si el tiempo de retención de ese componente X es similar al tiempo de retención de mi estándar, pues yo puedo empezar a sospechar que en efecto se trata del mismo compuesto, porque yo los corrí exactamente a las mismas condiciones experimentales, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podría yo hacer? Pues cambiar alguna de las condiciones experimentales, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, la longitud de la columna, o cambiar la temperatura, o cambiar la composición de la fase móvil, si estamos en HPLC o algo por el estilo, ¿no?
cambiar alguna de esas condiciones, pero nada más una, ¿eh? Nada más una de las que yo ya tenía, nada más cambio una, todas las demás las sigo manteniendo en el valor que tenían y vuelvo a correr bajo esas nuevas condiciones experimentales el cromatograma de la muestra y el cromatograma de mi estándar. Y si me vuelvo a encontrar que el tiempo de retención es prácticamente el mismo, pues entonces yo puedo más asegurar que se trata del mismo compuesto, ¿sí? Puedo asegurar que se sigue tratando más, o sea, ¿cómo podría yo todavía asegurar todavía más que se trata del mismo compuesto? Pues cambiando, por ejemplo, la fase estacionaria. Pero bueno, un cambio de fase estacionaria siempre implica un cambio de columna. Es obviamente un poco más tardado, pero de que lo puedo hacer, por supuesto que también lo puedo hacer. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Sí se está entendiendo? Sí. ¿Los demás muchachos? Sí, profesora. Ok. Ok. ¿Y por qué me contestan nada más las chicas, muchachos? ¿Y los demás qué? ¿Por qué no me contestan? ¿O cómo? A ver, muchachos, también contéstenme alguno que otro. ¿Sí se está entendiendo? Jesús, Sí, profesora. Caleb, Mauricio, gracias. No, sí se entiende. Ok. Sí, profesora. Entonces, bueno, ¿Qué pasó? esto es si yo quiero realizar, como les digo, un análisis cualitativo, es una de las formas, ¿sí? Pero es básicamente a través de comparación de tiempos de retención. Otra manera también que se llega a utilizar para realizar análisis cualitativo es a través de la construcción de un gráfico cuando tengo pues compuestos con cierto número de átomos de carbono, ¿no? Entonces aquí lo que grafico es el logaritmo de tiempo de retención corregido, que es lo que está aquí graficado, en función del número de átomos de carbono, ¿sí? Entonces resulta ser que cuando pertenecen los compuestos a una misma familia, pues yo tengo, al realizar este gráfico, tengo un comportamiento lineal, ¿sí? Por ejemplo, si tengo isoalcoholes, me da, si todos son los que yo tengo en su momento que pertenecen a esta familia de isoalcoholes, ¿sí? Entonces, pues obtengo un comportamiento lineal. Pero ¿qué pasa cuando tengo no isoalcoholes, sino que todos corresponden a N-alcoholes? ¿Sí? Pues también obtengo un comportamiento lineal si todos son de la misma familia. O por ejemplo, cuando tengo N-alcanos, ¿sí? O así, ¿no? Entonces, resulta ser que yo puedo obtener este tipo de gráficos. Entonces, en su momento, si yo en una muestra problema tengo algún analito que pertenece a alguna de estas familias, ¿sí? Pues entonces yo le trazo el cromatograma correspondiente, obviamente a las mismas condiciones que se obtuvieron los datos para trazar esta gráfica, las mismas condiciones experimentales, ubico en su momento, bueno, saco el tiempo de retención en ese cromatograma, saco el logaritmo de tiempo de retención corregido, lo ubico aquí y hago un tipo como de interpolación para saber, bueno, obviamente ya sabiendo a qué familia pertenece ese analito, si es un alcohol, un isoalcohol, un N-alcohol o un N-alcano, y entonces hago la interpolación hacia la gráfica correspondiente y obtengo el número de átomos de carbono de ese compuesto, ¿sí? O sea, es otra de las maneras también en las que puedo realizar análisis cualitativo. Y vuelvo a repetir, o sea, finalmente aquí dentro de esto pues está otra vez metido pues lo correspondiente a tiempo de retención, ¿sí? Ahora, con respecto al análisis cuantitativo, pues ya quedamos que es el área bajo la curva. Y para el área bajo la curva, bueno, ustedes ya me mencionaron dos cosas que se hicieron en las prácticas correspondientes. ¿Puedo borrar ya esto, muchachos? ¿Esto de acá? Sí, profesora. Entiéndeme.
¿Y qué fue lo que me mencionaron? ¿Sí? Por ejemplo, me dijeron, pues en el caso de cromatografía de gases ocupamos el factor respuesta como método de cuantificación. Así es, ¿sí? Y en HPLC en la práctica ocuparon una curva de calibración de patrón externo. Así es. Y ambos casos son métodos de cuantificación y ambos casos utilizan el área bajo la curva como propiedad para poder cuantificar, porque hay una relación, ¿sí? Y entonces en su momento, bueno, pues cuando yo tengo un cierto cromatograma, ¿sí? Pues sea la forma que sea que tenga ese cromatograma, ¿sí? Cuando yo ya identifiqué a mi analito, o sea, ya le hice el análisis cualitativo, ya estoy seguro de quién se trata, ¿sí? Ya lo identifiqué a través de los tiempos de retención. Ahora, primero lo separé, ya lo tengo separado, ¿sale? Bueno, ya totalmente identificado también, y ahora lo quiero cuantificar. Y para cuantificarlo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a utilizar el área bajo la curva, ¿sí? De ese analito, ¿sí? Nada más que vuelvo a repetir, o sea, para cuantificarlo, una de las primeras cosas en las que me debo de fijar es que esté separado, ¿sí estamos? Porque si no, pues mi cuantificación pues va a tener mucho error, ¿sí? Y para realizar esa cuantificación, entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por ejemplo, en la curva de patrón, de calibración de patrón externo, ¿sí? ¿Cómo se realiza una curva de calibración de patrón externo? ¿Qué se grafica ahí? Para una curva de calibración de patrón externo, ¿sí se acuerdan, muchachos? ¿Cómo se procede para elaborar una gráfica de ese tipo? Era la concentración y bueno, en este caso fue la concentración en el área. Así es. Partimos del hecho de que hay una propiedad que en cromatografía instrumental es el área bajo la curva, que guarda una relación directamente proporcional con la concentración, ¿sale? Entonces, estamos en el entendido de que yo tengo una solución problema y que en esta solución problema aquí está el analito, ¿sí? El que yo quiero ya ahorita cuantificar. Yo ya hice su análisis cualitativo, ya también encontré las condiciones óptimas de separación por cromatografía, pero ahora lo quiero cuantificar, ¿sale? Y para cuantificarlo voy a ocupar un cierto método de cuantificación, que en este caso lo que le estamos planteando aquí es una curva de calibración de estándar externo o patrón externo, que es lo mismo. Entonces, así como están ustedes acostumbrados, ¿sí? Me voy y necesito conseguirme el reactivo analítico que sea de la misma naturaleza química que es, ¿sale? Con ese reactivo analítico preparo una solución de concentración conocida, ¿sí? A la cual yo le voy a llamar solución stock. De esa solución stock, o sea, recordando que el compuesto que está aquí es de la misma naturaleza química que ¿sí? Nada más que preparada a través de un reactivo analítico, ¿sale? Entonces yo conozco esta concentración para esa solución y de esa solución voy a preparar mis sistemas o estándares para la curva de calibración, ¿sale? Agregando aquí los volúmenes correspondientes de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Pues ya teniendo mis sistemas, les voy a medir la propiedad. En este caso, ¿la propiedad cuál es? El área bajo la curva. Pero como estamos en cromatografía instrumental, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Pues llevarme cada uno de estos, inyectarlo en el cromatógrafo y obtener el cromatograma correspondiente. Para obtener el cromatograma correspondiente, pues entonces lo que voy a hacer, pues obviamente es a las condiciones
que yo encontré para la separación, pues voy a obtener entonces el cromatograma. Me traigo, por ejemplo, este primer sistema, ¿sí? Que yo sé que es de una concentración C1, ¿sí? Yo todos los afuera el mismo volumen final. Entonces, ¿cuántos picos espero observar si inyecto esta solución? ¿Cuántos picos? Si inyecto esta primera solución de aquí, de la curva. Un pico. Un pico, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, yo tengo entonces, pues me traigo mi primer sistema y obtengo, espero yo obtener un solo pico, ¿sí? Y bueno, esto está, como les digo, ciertas condiciones experimentales, ¿sí? Entonces, me traigo el segundo sistema. ¿Qué espero obtener en este segundo cromatograma a diferencia del primero? O bueno, ¿qué cosas espero que sean iguales y qué cosas espero que no sean iguales de un cromatograma a otro? Pregunto. ¿Muy bien? ¿Qué cosas espero y qué cosas espero que no sean iguales? Los que sí sean iguales, ¿cuáles son? El tiempo de retención. Así es, el tiempo de retención, porque estamos diciendo que todos los vamos a correr a las mismas condiciones experimentales y el compuesto que está aquí es exactamente el mismo que está acá, ¿sí? Nada más que a otra concentración más alta que esta, ¿sí? Entonces, como es la misma naturaleza química y todas las demás condiciones son las mismas, pues entonces aquí voy a tener prácticamente el mismo tiempo de retención, nada más que el área bajo la curva para este segundo sistema, para este cromatograma, el área bajo la curva de este pico va a ser mayor que la de este, ¿sí? Porque está más concentrado, ¿sí? Pero básicamente el tiempo de retención va a ser básicamente el mismo porque se trata del mismo compuesto. Nos traemos a el tercer sistema, que yo también conozco su concentración, porque yo, pues, de hecho, conozco la concentración de todos, ¿no? Porque yo los preparé y los apuré y demás, medí los volúmenes y demás, ¿verdad? Entonces, me traigo el tercer sistema. ¿Qué espero? Pues también espero un solo pico, nada más que con un área más grande, ¿sí? Un área bajo la curva mayor. Y todos también, vuelvo a repetir, todos tienen que ser corridos exactamente a las mismas condiciones experimentales, ¿sí? Me traigo entonces el otro sistema, el número 4, ¿sí? Pues un pico todavía más grande y para el otro sistema, pues un pico todavía más grande, ¿sale? Entonces en cada caso, pues voy a obtener el área bajo la curva. Y ya obteniendo entonces los pares ordenados de concentración y área, ¿sí? Pues entonces con esos voy a trazar mi gráfico. Un gráfico de propiedad, que en este caso es el área bajo la curva, en función de la concentración, que en este caso, ¿quién es la concentración? Pues los valores que yo calculé acá, ¿sí? De ese estándar, ¿sí? Una concentración estándar. Y entonces yo espero pues, un comportamiento de línea recta, tal como me lo está describiendo aquí mi ecuación, ¿sí? Entonces, recordemos que tenemos nuestra solución problema. Esta solución problema, al igual, yo le voy a trazar su cromatograma, se la voy a llevar, la voy a inyectar, esa muestra, exactamente también a las mismas condiciones experimentales, ¿sí? Y entonces de esa muestra, bueno, pues tenemos por acá diferentes picos, ¿sí? Que en su momento nosotros ya habíamos identificado al del analito, ¿sí? Ya sabemos que era ese, ya lo identificamos, obviamente verificamos que estaba separado y demás, y pues tenemos también el área bajo la curva, ¿sí? Entonces,
con esa área bajo la curva, vengo y la ubico aquí en el eje correspondiente y entonces hago lo que se conoce como una interpolación, porque es una curva de calibración de patrón externo, y obtengo la concentración del analito en esa solución problema. Entonces, si esa solución problema fue preparada a partir de otra, de una muestra problema original, pues obviamente me tengo que regresar en el cálculo, tomar en cuenta pues, las diluciones que haya yo realizado y demás, y para poder entonces reportar el contenido de ese analito en la muestra problema original. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, maestra, todo claro. ¿Sí? Ok. Los demás muchachos, a ver, creo que Daniel Se entendió, profesora. Ajá. A ver, Giovanna, ni te he escuchado, creo que oye a ti. Jesús, creo que tampoco te he escuchado. Ni decir si sí o si no, ¿o qué? ¿Sí están ahí, muchachos? Sí, aquí estamos. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Rosario, Giovanna. Ah, tiene problemas con algo, pero bueno, ya me contestó acá. Ok, entonces, bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí entonces, muchachos, porque pues ya faltan nada más unos minutos, ¿sí? Entonces les pido de favor que se anoten en el chat antes de despedirnos. Bueno, ya se anotaron todos. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana, muchachos. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Ah, no, se atoró.